Así es, amigos de nuestra plataforma de redes sociales. Nos hemos encontrado una vez en una edición más de nuestro programa especial, un podcast aquí en nuestro municipio del Corpus. Tenemos un invitado muy especial de nuestro municipio 0605, Edwin Ordóñez. Bienvenido. Buenas tardes. Vamos a estar contigo esta ocasión con un tema muy importante, un tema que ha venido trascendiendo y que vamos a darle al lector de lo que es el emprendimiento, la economía en nuestro municipio del Corpus. Pero en nuestra primera etapa les invitamos a que cuando ustedes vengan aquí al municipio del Corpus, vengan a Moya Sabor, un lugar que usted se va a sentir como en casa. Usted va a poder pedir lo que son tacos, chilaquiles, chuletas, una comida clásica de usted lo que va a comer. ¿Y dónde queda ubicado? Queda ubicado en el barrio Pitiguay, detrás de la Escuela República del Brasil. Es un lugar bastante bonito que usted puede venir a tomar sus fotos para sus redes sociales. Primeramente, Edwin Ordóñez, vamos a estar en etapa contigo. ¿Cómo fue la infancia de Edwin Ordóñez en tu momento? Bueno, para su información, ¿verdad? La gente aquí en el municipio del Corpus solo me llaman Tito, pero mi verdadero nombre es Edwin Javier Ordóñez. Bueno, la infancia mía fue, nosotros nacimos en una comunidad cerca del Portillo, en la propiedad de mi papá. Luego mi papá, él siempre tuvo la inquietud de que nosotros los educáramos y dejó la propiedad y se vino a vivir al pueblo. Yo recuerdo que me vine a los 6 años a vivir aquí al pueblo del Corpus. De ahí yo pasé mi educación primaria. En ese tiempo parece que kinder solo había 1 año. Y así, luego estudié y me logré graduar. Eso hablando en la etapa de tu infancia, aparte de tu juventud, pero los recuerdos de esa comunidad están presentes todavía. Claro que sí, claro que sí. Imagínense que era un lugar tan bonito el Corpus, con sus jardines. Yo recuerdo podemos mencionar el nombre, porque es un nombre bastante también emblemático en su historia. Muchos corpeños de nuestra edad la conocemos como la de la Honda. La Honda era abajo del Arado. ¿Por qué el nombre La Honda? Y la Honda era porque era una propiedad que quedaba en la parte de abajo. Uno caminaba y entonces se quedaba en hondonada. Sí, en una hondonada, entonces se quedó La Honda. Pero la verdad que no estoy seguro si pertenece al Arado y aparte del Portillo. En tu infancia, en esa etapa, ¿qué animales lograste ver en ese entonces? En ese tiempo era increíble, era un ambiente diferente a lo que estamos viviendo hoy. Exactamente, claro. Y mi infancia fue como la infancia de muchas personas, que a mí no me da pena decir que yo anduve descalzo hasta mis 8 o 9 años. Yo anduve descalzo. Pero en su momento nosotros eso lo mirábamos normal. Sí, exacto. Y había una anécdota que doña Ignacia Maraviaga hasta me puso un mal nombre ahí, porque la verdad a veces uno caminaba en calzoncillo o a veces directamente así, y era normal. Era tranquilo, era una etapa y una vida tranquila que se vivía. No se vivía y no se respiraba la inseguridad que se vive ahora. Exacto, sí, claro, es diferente, pero yo creo que las edades de nosotros, los tiempos que nosotros hemos vivido son diferentes a cualquier tiempo, porque nosotros a través del tiempo hemos visto evolucionar un montón de etapas. Otras generaciones. Sí, imagínense que cuando los imaginábamos que íbamos a tener celulares, que íbamos a ver la carretera del Corpus pavimentada, teléfonos. Son un montón de cosas que nosotros las hemos visto. Yo creo que
ninguna generación como la de nosotros. Edwin, ¿cuáles fueron tus maestros de primero a sexto grado? Mire, esos maestros yo los recuerdo bien porque habían las famosas varas de tamarindo. Habían unas varas de tamarindo que yo creo que cualquiera ¿Le temblaba? sí, hombre, cualquiera que haya estado en mi edad sabía que la profesora Liliana, profesora Gloria, profesora Cordelia, la profesora Socorro, eran cosas serias. Sí, todos nosotros recordamos esa infancia que le temblamos a esos maestros, y por esa temblazón, como por así decirlo, es que nosotros tenemos una educación diferente. Exacto. No digo que los maestros de hoy no son malos, No. Simplemente nosotros teníamos una educación más con mayor rigor, pero somos lo que somos por esa etapa. Exacto, una disciplina que le enseñaban a uno, que a la vez es bien bonita, que como quisiera que todo eso volviera y que se lo aplicaran a la juventud de ahora, pero vemos que eso es difícil ya. Edwin, sabemos que ya no tienes a tu padre, sí, pero nosotros queremos saber qué es lo que recuerdas de ellos en cuanto al aprendizaje que tuviste desde tu infancia. Miren, yo tuve un papá bien drástico. ¿No dejaba pasar nada? No, sinceramente no. Y imagínense que yo trabajaba y él me mandaba a trabajar con mozos. En ese tiempo ganábamos 5 lempiras a veces a la semana. ¿Y cuál era lo que a mí me extrañaba? Que al final el sábado los mozos ganaban y yo nada. Cuando tú tienes esa percepción de él, a la percepción de que nosotros conocemos, cuando nosotros dijimos vamos a la pulpería del Tito, ¿sientes que gran parte de esa enseñanza de él es lo que se refleja ahorita en el Tito? Sí, es que uno a veces en ese proceso que está creciendo y tiene sus padres, pues uno no entiende varias cosas, pero ya cuando uno tiene hijos y va evolucionando, la vida le va enseñando muchas cosas, entiende algunas cosas que los padres en ese tiempo uno renegaba prácticamente. Edwin, tú vienes de una etapa que también yo la tuve, que no le pasaban nada a uno al grado de que había ese temor del azote, de la faja, de la correa que la mojaban. Todos que recuerden que cuando mojaban una correíta de cuero, eso era doloroso. Créanme que era doloroso, pero ahora siendo nosotros padres, la enseñanza cambia. Mire, ¿qué es lo que pasa ahí? No, Mauricio, casi es lo mismo. El problema es que las cosas han cambiado, pero sí se les puede dar una educación a los hijos y sin el azote, sin el azote, lo único que las formas han cambiado. Por ejemplo, yo tengo una experiencia ya hablando del presente con mi hijo, ¿verdad? Edwin Noel, que él es, bueno, él está trabajando y la gente me dice que muchacho tan educado, que mire que es una persona bien seria, bien, hasta a veces yo digo que es demasiado serio, es así, pero yo siento que es por la educación que se le ha dado. Y por ejemplo a los padres yo les digo que hay formas, por ejemplo, restringir el celular. No habrá peor castigo sin necesidad de pegarle a un niño, sin necesidad de recurrir a la violencia, que restringir el celular. El celular o el internet. O el internet por horas. Le digo que eso es una disciplina que si usted la practica, o si otra cuestión que pueden
es ponerle metas a los niños. Por ejemplo, uno de padre detecta si un niño, digamos, y si quiere salir un domingo a X lugar o quiere X cosa, entonces, bueno, uno de padre tiene que decirle, mire, vas a tener esta cosa, pero esto va a ser. Y entonces, o digamos, hizo una falta, cometió algo que no te gustó, vos le pusiste un horario para que saliera a tal parte y tienes que regresar. Entonces, vaya, golpearlo donde más le duele, en este caso sería internet, celular, cualquier cuestión. Entonces usted le dice, mire, usted falló en esto y esto es así y así va a pasar. Le juro que no le vuelve a hacer, sin necesidad de recurrir a la violencia. Es ahí, bueno, creo que o cualquier corpeño puede hacer su comentario ahorita. Recuerden que esta es una sección que la teníamos casi olvidada, pero vamos a volver a renovar, conociendo nuestra gente que ha incursionado en todos los ámbitos de los temas. Seguimos aquí en la sección de nuestro podcast de nuestra plataforma de redes, el Corpus TV, con nuestro invitado especial, Edwin Javier Ordóñez. Vamos ya en la segunda etapa. Recuerden, nos encontramos en Moya Sabor, un rinconcito para poder recordar y estar siempre ubicado en nuestra casita, como que estemos comiendo. Cuando nosotros llegamos a casita pueden pedir lo que son chilaquiles, son tacos, chuleta, entre otras exquisiteces que se vienen a probar aquí. Un restaurante más, un comedor más, una casa más para ti aquí en nuestro municipio del Corpus, si lo vienes a ubicar. Edwin Javier Ordóñez, la etapa del emprendimiento. ¿Cómo se le ocurrió poner una pulpería? Yo me recuerdo algo, porque yo estaba en la etapa de la escuela, pero que sea de su boquita, que vamos a escuchar cómo empezó esa etapa de la pulpería. Mira, Fabricio, te voy a contar que lo de la pulpería, la verdad que a mí, yo estudié, soy perito mercantil, pero la verdad que a mí era un poco rebelde con los estudios. ¿En qué área? ¿Español, matemática o ciencia? No, yo no era malo en el colegio, sino que yo lo que no entendía era en el sistema, pues es otro tema bien delicado. Sí. Y complejo. Y complejo, ¿verdad? Entonces, en eso yo, como todo joven, le probé con una cosa, probé con otra. Me fui a la propiedad de mi papá, sembraba tomates y chiles y cebolla. Eso sí lo recuerdo. Yo fui parte de ahí cuando... Bueno, era un agricultor y ganadero. Hiciste unos huertos. Yo iba aunque no lo creas, yo sí iba. Me recuerdo que me enseñaste cuando tenías la huerta que era de tomate. Rábano creo que era también. Todo eso. Fue una etapa que intentaste incursionar ahí. Sí, pero no me fue muy bien. Yo recuerdo que de esa hice 1000 lempiras. ¿En ese entonces? Sí, en ese entonces 1000 lempiras hice cuando vendí los tomates y todo. Y en eso mi mamá tenía una pulpería y Erenia, mi hermana, como ella era maestra, entonces la tenía, entonces, pero mi mamá la administraba. Y en eso yo la agarré y empecé a estudiar en Choluteca, y cuando salía de estudiar pasaba por el mercado y compraba las cositas, compraba mi bolsitas de sal, libritas de papa, cositas así. En ese entonces, yo lo que recuerdo, no sé, corregime, en ese entonces la escuela tenía el portón, que ahorita está cerrado, pero en ese entonces se abría. Yo recuerdo un Fabricio que salía de la escuela y de una ventanita se vendía galletas, café, azúcar, y era una simple ventanita. Sí, era una pulpería pequeña, una truchita. Una truchita. Esos son los inicios de la pulpería de Tito. Bueno, sí, nosotros le dimos pulpería de Tito, pero en realidad, ¿cómo se llama? Mire, ahora se llama Bodeguita La Corpeña. ¿No se llamó así al principio? No, al principio no tenía nombre. Solo era mi mamá que vendía
Entonces, y la verdad que fue que en eso de que yo compraba en el mercado y esperaba el bus ahí ahí en el parqueo de buses de Concepción de Marina, había una señora allá a la par que tenía una bodega, entonces ella me vio el interés a mí y entonces ella me ofreció crédito. Así inicial. Así ¿Qué fueron inicié. las cosas que traía? Lo normal, café, azúcar, jabón, todo eso. En cantidades más Sí, proporcionadas. ya más porque la señora me daba más crédito. Ahí es el inicia con la truchita, siempre truchita, pero ya iba ampliándose más. La verdad es que miren, todo negocio va a salir adelante dependiendo de la agilidad Del esfuerzo, del de la empeño. persona, del vendedor, porque la verdad que si usted tiene un negocio y no le pone amor al negocio, no lo... imagínese que eso es para cualquier que tenga un negocio. ¿Cómo va a abrir usted un negocio? Lo primero que tiene que hacer es ir bien bañado, con presentación, dispuesto a atender a la gente. Si usted está de mala cara, mejor no abra, mejor váyase, corra, váyase para Choluteca, se siente en el mall, pero no abra, si no va a tener ganas de atender a la gente, vaya. Edwin, ser dueño de una truchita, ser dueño de una pulpería, es un compromiso para servir al público, porque es un trabajo esclavizante. Sí, o sea, realmente sí. Ustedes no tienen permiso ni de salir. No, sí, yo a veces le digo a la gente que si uno no baja comido, bañado y otra cuestión ahí que no se puede decir, mejor ni baje, porque ya cuando uno empieza a veces se le hace difícil hasta comer. No hay horario en eso. No, y la gente hay que atenderla. El cliente siempre tiene la razón. Eso de cuando uno dice el cliente tiene la razón, que muchas veces no la tiene, pero hay que decirlo. Sí, el cliente nunca va a entender que Edwin Ordóñez no ha comido a tiempo. El cliente nunca va a entender que Edwin Ordóñez no se ha echado su cafecito, porque créanme, gente, esta familia es muy de buen sabor de lo que es el café. Sí. Aquí el café no puede faltar. No, porque nosotros anteriormente nosotros teníamos un cafetalito ahí, entonces nosotros nos criaron tomando el mero café, no aguachirria, como dice la gente. Como lo de ahora. Sí, entonces, eso sí. Pero aparte de esa truchita, yo recuerdo también que tu papá atendía un molino, sí, más arribita de donde hoy es la pulpería, que ahora es la ferretería, creo yo. Sí, teníamos un molino, pero de los peores emprendimientos que puede tener una gente, puede ser molinero. Eso ¿por qué? Le quita la vida, hombre. Eso hay que la gente, no sé por qué tiene la manía, la costumbre. En aquellos tiempos acostumbraban que a las 3 de la mañana venían a quebrar maíz. Y había que levantar. ¿Se levantaba a esa hora? A veces me levantaba a esa hora y eso puede ser lo más feo. Pero también había, no sé, Edwin, en la percepción que tengo, pero también ha evolucionado eso. Porque ahora yo recuerdo que bastantes casas del Corpus íbamos a quebrar. Íbamos porque a mí me tocaba salir a las 4. Yo muchas veces de niño fui a quebrar maíz con tu papá. Sí, donde mi tiotita, donde no, esto creo que ya no. Pero sí, en esas etapas yo fui, y nos mandaban a las 4 de la mañana. Que era una como tradición ya, la gente. No, pero todo el mundo en ese entonces quebraba maíz y hacía las tortillas. Hoy han venido nuevos emprendedores, hacen para vender tortillas, y eso ya está caducado. Sí, y ahora hay bastantes emprendimientos de eso que, de hecho, le doy una sugerencia a las personas que hacen tortillas que monten una fábrica, un lugar adecuado. Como una microempresa. Para hacer tortillas. Todo negocio tiene que evolucionar y darle continuidad. Así es. Un negocio, si se estanca,
llega una etapa, llega un momento de que el mismo negocio va a colapsa Sí, por, sí, por no evolucionar. sí, por, Te digo, ¿sabes en qué? Yo me recuerdo, y no sé si sabes este tema, del famoso Blockbuster, cuando se alquilaban cassettes de películas. ujú, A el Blockbuster se le une una empresa que en ese momento empezaban a evolucionar con las películas digitales, pero el dueño de Blockbuster no quiso, dijo que no, que él estaba en sus mejores momentos. ¿Qué es lo que le pasó? Blockbuster quebró, Blockbuster no quiso evolucionar, le ofrecieron eso y ahora todo el mundo, nosotros miramos las películas acá. Ya no ocupamos DVD, no ocupamos cassette, no ocupamos nada de eso. Entonces ahí es donde lo que tú dices, el negocio tiene que evolucionar. sí, un negocio tiene que evolucionar. Es como un bebé, que lo tiene pequeño y lo va, Dale, y va creciendo. ajá. Bueno, eso con respecto a lo que es la evolución de la truchita, como dices, pero también estamos hablando de un negocio que fue escalando de a poco. En la etapa de qué edades iniciaste, ¿no recuerdas qué año? Sí, fue como en el 92 por ahí. En el 92 se inicia Sí, la pulpería. sí, en el 92, como en el 92. Edwin, la pulpería, cuando ya logra la etapa de que ya se miraba ya, wow, una pulpería, porque nosotros la conocemos, la hemos visto todos acá, pero cuando ya se queda amplio, cuando ya te toca buscar estantes, más una etapa así. Sí, la verdad que es otra anécdota también, porque yo experimenté un cambio después del huracán Mitch. En el huracán Mitch, no sé por qué razón, una corazonada o algo, no sé qué pasó. Entonces la misma señora que a mí me daba crédito, me dio más mercadería, me dijo lleve mercadería. Y entonces, y todo el mundo, no sé, los que vieron el huracán Mitch saben lo que pasó. Y yo hice algo diferente que otros negociantes no lo hicieron. Yo siempre he cuidado a mis clientes. Yo sé clientes de Calagre, clientes del Caracol. Entonces, en ese tiempo había gente que siempre venía y yo sabía que tenía que venir. Entonces yo le guardé su racioncita, aunque siempre se la vendía, pero la verdad que... Para los que están entrando en el tema, llegamos a una etapa del Mitch que aunque uno tuviera dinero, no había dónde comprar. Yo, sin mencionar nombres, pero había unos negocios aquí en el Corpo que hasta le metían, se tenía que comprar por fuerza otros productos que no se vendían para comprar otra cosa. Entonces llegamos a una etapa de que eran pocos los que iban a Choluteca, y los que iban a Choluteca no es que iban a venir con las grandes cosas, porque no había bus, no había nada, no habían vehículos que viajaban en ese entonces. Entonces los que lograban a tener dinero no es que también iban a comprar lo que sea. Sí, entonces había gente que llegaba como desorientada, como que venían de estar, no sé, es una tristeza tan fea. Entonces ellos llegaban y nosotros, mire que aquí le guardamos esas libritas de azúcar. Y yo me imagino el cambio, cómo tomaban eso. Sí, hombre, eso hasta daba ganas de llorar. Y de ver que aquella gente, qué agradecimiento, de que uno les tenía. Recuerdo yo que estaba el padre Guido. En ese tiempo había un sacerdote que se llamaba el padre Guido, reconocido aquí en el Corpo. Entonces también estaba significado en eso. Entonces yo recuerdo que yo le mandé a decir, mire padre, yo le guardé una caja de confort, porque yo lo que había dicho es que o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces traté, a alguna gente no le pareció, porque siempre hay gente aborazada que porque cree que tiene dinero puede tener todo, pero la verdad que yo no soy así. Pues yo,
como le dije, todos en el suelo o todos en el campo. Lo que estamos reflejando más que todo es que no te aprovechaste del momento que solo porque ibas a atender al que tenía dinero, Sí, sino que lo hiciste parejo. parejo. Entonces, A tal grado de que le tenían la razoncita a cada persona, porque en ese entonces, como digo, no podemos mencionar nombres, pero en ese entonces había unos negocios que no le atendían a cualquiera. sí, Es la verdad. y yo me acuerdo que solo abríamos como 3 horas, pero en esas 3 horas era un mar de gente que llegaba, y yo no sé cómo ajustó al final cómo ajustó la mercadería, La que mercadería tenía. Y no es que tuve una gran ganancia, la verdad que no, porque incluso yo me acuerdo que yo en la puerta coloqué un rótulo que decía, y todos los que me conocen a mí saben que yo no estoy mintiendo, y yo puse que los precios no se iban a alterar. Ah, buen punto. Yo les puse ahí que no se preocuparan, lo único que no se les iba a vender en cantidad, como le digo. Normal, como estaba haciendo es Sí, normal. hay gente que quiere que le vendan Entonces, todo. no te aprovechaste de ese momento. No, entonces ahí la cosa que yo te quiero decir, no sé, cuestiones de Dios, cuestiones Del destino. no del destino, sino que yo pienso que Dios no se queda con nada. Miró la acción que hiciste. Me imagino porque yo después, increíble, como que aquello que yo había dado, y eso hasta me da tristeza y me dan ganas de llorar, ¿verdad? No ¿Te sé. sentiste cómodo con lo que hiciste? Sí, entonces lo hice como yo tuve una vez un altercado con el tesorero de Mauricio una vez, y él hasta me denunció por Wendy Álvarez, parece. Ajá, por un medio. Por un medio, porque él quería que yo le diera unas raciones de comida a unos activistas. Entonces yo le dije que no, que esa comida nosotros la podíamos utilizar por una emergencia, pero que sea emergencia de verdad. Uh-huh. Y que si en realidad la ocupábamos, la íbamos a ocupar, pero cuando sea de verdad. Entonces, por no quedar mal con los activistas, entonces se hizo eso. Sí. Edwin, ahí sentís vos que hubo una línea de separación entre cómo iba la truquita, cómo iba la pulpería, al 98, cómo siguió. Sí, es que la verdad, mira, Fabricio, yo te voy a decir una cosa. Si vos le pones empeño a un negocio, cualquier negocio que sea, y entonces, como uno, no te voy a decir, uno no es santo, no es perfecto, no hace todo lo como es, pero si trata de lo posible de hacerlo justo, entonces Dios te va a recompensar. De una u otra manera Dios te va a recompensar. Y ahí va, el negocio va, con tal de que vos sigas haciendo lo Hoy en día, la pulpería El Tito, como nosotros la conocemos, tiene múltiples servicios. No es una simple trucha que vende frijoles, maíz, todo eso. Creo que fuiste el primero en tener agentes de banco, lo que es Atlántida. Sí, lo que pasa es que mira, fíjate que yo te voy a contar una cosa. Una vez habían unos gringos ahí en la escuela, entonces ellos querían pizza. Entonces, como yo iba todos los días a Choluteca, yo les traía y les vendía. Entonces, a lo que quiero llegar yo es que no es un negocio grande, exactamente grande, sino que lo que va haciendo uno es viendo las necesidades del pueblo. En base a lo que va. Y entonces, dependiendo de eso, uno le va a traer, mire que tenemos tal producto. Pero la verdad es que uno lo que tiene que tener siempre mentalizado es el servicio al público. Pero ahí, aparte vos evolucionaste grandemente. Haber traído
un agente, ser el primero en eso, en ese servicio, porque muchos de nosotros nos tocaba ir hasta Choluteca, a hacer un depósito, a retirar, a hacer un pago de un servicio público. Sí, sí, eso es un servicio que tiene el banco pero la verdad que la gente lo entiende mal porque no es un banco, sino que son unos servicios que se pueden hacer Adicionales sí, al banco. No es y a veces la gente confunde las cosas. O sea que prácticamente, no todos lo confunden, pero sí es un parte de un servicio del banco, pero no es que es un banco completo, no es el Banco Atlántida. Es un agente que se pueden hacer depósitos, se pueden hacer retiros. Lo que la gente puede hacer ahí es pagar la luz, hacer algún servicio, plan de teléfono. Sí, algunas cuestiones que ya no pueden ir a Choluteca, pero no es un servicio. No lo podemos despreciar, o sea, no, sí es un buen claro servicio. Que sí es un gran adelanto para todo lo que... Yo me recuerdo de los empleados de la mina, iban hasta Choluteca. Sí, es más, sí, hasta a veces contrataban un carrito para ir. Ahora no, ahora ellos... No, pues sí, todo lo que sea para bienestar para el pueblo, claro que es algo bueno. La ferretería tiene una anécdota también, ¿cómo? Por lo mismo, es porque les digo... La necesidad del pueblo. Sí, entonces yo recuerdo una anécdota de un señor que dicen que una vez había un pueblo y él se fue al otro pueblo y compró un martillo, y cuando regresó al pueblo de él, entonces la gente le preguntó que dónde compró ese martillo. Entonces le digo, te lo vendo. Ajá. Entonces le fue gustando, se fue y trajo más martillos y serruchos y clavos, y la gente le compraba, ya decía, ya de tal. Lo vendía obviamente un poquito más de lo que le costaba. Exacto, entonces toda cuestión a veces surge por una necesidad, no porque... Se les hacía más fácil comprarle la herramienta a él y él solo se encargaba de traerla. Sí, exacto. Entonces, así fue poniéndolo. Y así varias gentes han hecho emprendimientos así porque estudian la situación y miran cuál es la necesidad. Es una necesidad que lo ha cumplido a cabalidad el negocio tuyo, porque hoy en día muchos hacen construcciones, no grandes construcciones, pero construcciones, y tú le vendes cemento, varilla, entre otras cosas, herramientas también, porque miro que tenés herramientas de marca. Ahí tengo unas cuestioncitas. De hecho, hay empresas que te han venido a promocionar. Sí, hay. La verdad que sí, el negocio ha crecido un poco. Ahí estamos, haciendo la fuerza. Tip de cómo iniciar un negocio, o sea, desde cero. Le puedo decir un tip. El corpus, por ejemplo, en cualquier solar hay mangos. Hay mangos, hay frutas, y hay gente que viene de otras partes, pero aquí nadie busca vender una fruta, a venderla. Fruta que si te vas a Choluteca te va a costar ¿cuánto? Ajá, sí, entonces... Y aquí no le hacemos caso. No, hay varias cuestiones. Por ejemplo, cuestiones del oro. Imagínense que dejan que el oro se vaya y nadie te hace un adornito de oro, nadie hace nada. Entonces, hay varias cuestiones que aquí en el cuerpo la gente no las deja todo. Entonces, ¿el tip sería? Bueno, para el que quiera salir adelante tiene que ver una necesidad y ahí vamos. Arrancar de ahí de esa necesidad. Exacto. O sea que el Tito sigue evolucionando en base a la necesidad que ve del pueblo. Sí, la verdad que sí, pero no crean, es una cuestión esclavizante. Se ocupa bastante tener esfuerzo, sí, y comprometerse. Sí, porque a veces toca levantarse así, hacerle favores a la gente
venderle una cuestión y a veces uno no quiere porque está descansando. Finalizar esta segunda etapa. Creo que contigo pasó una anécdota en el tiempo del oro, cuando bastantes pobladores del Corpus se lucraron de lo de la reina, la mina de la reina ya de el Pastor Sabroso. A mí me contaron algo que vamos a ver aquí si sale en redes, que la gente explotó, llegaban al extremo que ustedes iban a comprar todos los días lo que era pollo y Coca-Cola, no bebían ni agua. ¿Qué tan cierto es eso? No, sí, nosotros la llamamos las bombas. Cuando a veces explotan esas bombas que la gente se pone un poco loca con el dinero. Pero te quedaste sin pollo, sin producto. Ay, a diario. No, sí, se vendía algo en ese tiempo. Es que aquí hay muchas anécdotas que se contaron, que mucha gente dejó de beber agua. Sí, solo bebían 3 litros de coca, sí, y a diario. Sí, entonces, pero son cuestiones de la gente, que la gente a veces se enloquece. Sí, no sabe aprovechar esa situación. Desgraciadamente, algunas de esas personas que en ese tiempo pudieron salir adelante, y luego las miramos y están en la misma situación. Bueno, pero cada cabeza es un mundo, cada quien maneja su vida como la plata. Así es. Bueno, parte de lo que se está viviendo en la segunda etapa de este podcast, conociendo más de Edwin Javier Ordóñez. Estamos en la tercera y última etapa de este bonito podcast, conociendo a nuestra gente emprendedora, en este caso Edwin Javier Ordóñez. ¿Cómo tienes la percepción de la economía del Corpus en la actualidad, año 2025? Bueno, sí, ha crecido bastante. Se puede ver porque la gente ha mejorado bastante la vivienda. Se mira buenas construcciones. Te vas por cualquier barrio que te vayas, vas a ver buenas construcciones de alguna gente que está en los Estados Unidos y manda remesas y han sabido aprovechar. Otra cosa que ha tenido un alza y que desgraciadamente no la han sabido aprovechar es la pavimentación de la carretera, que yo he visto, y la gente de Solteca principalmente sube, le da la vuelta al parque y se regresa. Y yo pienso que debería de haber por lo menos unos kioscos vendiendo artesanía, vendiendo algo, pues, pero entonces no le estamos ofreciendo nada a la gente acá. O sea que las personas que nos vienen a visitar, lamentablemente solo vienen a tomar la foto al Lagarto de Oro. Al Lagarto de Oro, y se van porque no ven algo atractivo para quedarse. Sí, otra sugerencia que les podría dejar yo, que he visto que en otros pueblos hay, y es una necesidad porque alguna gente que no son de acá se pierde porque no hay información, no hay información del pueblo, no hay un mapa que le diga en tal parte hay tal cosa. Por ejemplo, a los amigos de los mototaxis necesitan una capacitación, porque ustedes se van a Mapala, se va a Ojojona, se va a Valle de Ángeles. ¿Te van hablando? Entonces usted le dice a un mototaxi, deme una vuelta por el pueblo. Ya tienen el tour, ellos ya están platicando, le van mostrando el pueblo a la gente. Y yo miro que acá viene mucha gente y como solo le da vuelta al parque y se va. Porque no hay un centro, un guía turista, no hay algo que repita. A ti te han salido personas que quieren conocer el Corpus y no hayan dónde agarrar. O sea, te ha salido gente queriendo saber la historia del Corpus y no dan con quién. Sí, porque
o se les da una información falsa, porque como no hay unas personas indicadas para que trabajen con esa gente que viene de las otras partes y le digan, miren, en tal parte esto sucedió, no hay una historia. No. Entonces, la parte de tu percepción, el Corpus tiene debilidad en la área turística. Sabemos que el Corpus tiene una rica historia en la área minera. Sabemos que el Corpus tiene centros y lugares turísticos, bellezas, como lo que es la Poza de la Bruja, la Poza del Toncontín, las caminatas al Cerro de Calaire, al Baldoquín, a Guanacabre. De hecho, tú tienes varias veces que has ido a Cerro de Calaire. Sí, exacto. Entonces, y como para todo hay turismo de aventura, hay gente que... De senderismo. Ajá, los domingos yo he visto que trepan bastante gente, hasta grupos de 20 personas en bicicleta, que vienen de Choluteca. Perfectamente esa gente se podría aprovechar de que esté lograrla que estén acá por lo menos una hora. Aprovechar que ellos vengan a gastar prácticamente. Exacto, sí, a gastar. Entonces, pero al momento que ellos van al parque y en el parque no miran nada, no les queda otra que regresarse. Bueno, eso cualquiera lo puede decir. Y yo le voy a decir una cosa, que el Corpus tiene, bueno, como todo pueblo, pero el Corpus tiene una parte de que la gente pues somos bien amables, y cualquiera te cuenta una historia, te hace reír. A mí me contaba un señor de Choluteca que él venía aquí a platicar con Paco Williams, el finado Paco Williams. Uh-huh. Y él se venía a platicar porque él le contaba unas historias. Las que nosotros conocemos, las perras. Sí, entonces, y dice que a él le hacían daño los frijoles. Y él comía frijoles acá y no le hacían daño a ellos porque él se relajaba tanto de venir acá. Y se sentía bien. Entonces, imagínate que hay infinidad de gente que... Don Memo Bellino... Aprovechar a estas personas que aún están acá para que cuenten bien la historia del Corpus. Sí, porque imagínense, y esa es una forma de hacer turismo. Solo esa parte del área turística, ¿crees que tiene debilidad el Corpus? No, claro que hay otras cuestiones. Preocupa bastante la inseguridad. Últimamente el Corpus tiene un alto índice. Sí, de ser un pueblo pacífico, ha pasado desgraciadamente a las noticias. De hecho somos uno de los primeros municipios del todo el departamento de Choluteca con un alto índice en asalto, en violencia. Sí, desgraciadamente eso es algo negativo que ha traído para el pueblo, pero entonces tocará dejárselo a las autoridades que tienen que ver, porque uno como poblador, ¿qué puede hacer? Sí, la verdad que son tiempos que estamos pidiendo bien difíciles y a veces hasta uno hablar tiene que saber lo que tiene que hablar. Tiene que saber hablar. Edwin, ha sido un honor tenerte aquí, conocerte. Parte de tu historia. Sabemos que un podcast, conocer a las personas por completo es bastante extenso, pero gracias por tenernos y brindarnos parte de tu vida que has sido acá, y los muchos que te conocemos, que sabemos que no solo son corpeños. Tú te has visto y dedicado a otras personas que te conocen en todo el entorno de los municipios como Concepción de María, la misma ciudad de Choluteca, sí, entre otros. Así es, Mauricio, yo te agradezco, ¿verdad? Y cualquier persona aprovechando estamos a la orden para lo que quieran. No vamos a dejar este podcast sin decirles un secreto de Edwin Javier Ordóñez. Ustedes deberían de visitarlo cuando tenga tiempo, porque así es una persona bastante ocupada, pero créanme, ustedes pueden visitarlo y conocer su lado de la arte. Soy una persona que hace arte,
de lo que sea, de un tornillo, de una madera, de una hoja, de lo que sea, y en tu casa tiene todo un museo de unas cosas, maquetas de casitas en versión pequeña, pues. Sí. Y tienes otras cosas, artes, esa otra pasión que tienes, que no la conoce, no la conoce todo el mundo. No, y es algo que yo lo disfruto porque yo cuando tengo mis ratos libres me dedico a hacer. De hecho, hay otra cuestión que yo a veces camino ahí por la calle y encuentro un pedazo de tubo, un pedazo de varilla. Ahí empieza la creatividad. No, hay veces que la gente también llega al negocio y necesita un pedacito de tubo, entonces yo se lo regalo. Pueden ver de repente ese arte que tienes, porque sí tienes bastantes, ¿cómo podemos decir? Estructuras. Le podemos decir estructuras, le podemos decir cuadros, porque tienes cuadros también. Todo he recopilado cuestiones del corpus. Va a haber un momento que lo podamos ver como un museo, una parte de extensión del negocio. Vamos a pensarlo porque podría ser el primer museo del Corpus. Sí, fíjense que sí te he recopilado bastantes cuestiones como lo que son parte de la historia del Corpus. ¿Fotografías tienes también por ahí? Tengo fotografías antiguas. Del pueblo. Y he recopilado, por ejemplo, tengo madera sacada de la mina del Clavo Rico, de lo ademado. Sí, pero de la original. Tengo algunas piedras de moler antiguas, varias cuestiones que... Entonces, miren, se lo pongo como reto para que puedan convencer a este hombre de que podamos formar, o él, poder tener esa iniciativa, esa creatividad. Sabemos que vamos a llegar ahí, de tener esa iniciativa de ver un museo, para ver esa parte, o por lo menos inculcarle a alguien para poder hacer y ver eso, porque mucha gente tiene bastantes piezas fundamentales del Corpus. Yo recuerdo el finado profesor Chepe, que en paz descanse, él tuvo también allá en el Barbara y me enseñó unas piezas que molían café, cosas así. Sí. Entonces él tuvo también de eso. Lamentablemente nunca se ha podido armar algo que muestre al público parte de esa historia del Corpus. Sí, lo que pasa es que la gente a veces no entiende esa cuestión. Eso es algo, una rama muy distinta pero hay gente que sí aprecia bastante esa cuestión. Y por ejemplo, a mí a veces me da lástima cuando destruyen cosas que deberían de utilizarse y aprovecharse, pero bueno. Son pocos los que han visto ese arte entonces. Yo soy uno de ellos. Y si lo publicas, ya sabes, ya te dije. No tenemos derecho, no hay derecho de autor de eso. Pero créame que es una parte de Edwin que a mí siempre me ha fascinado, me ha gustado. Ver la creatividad de él, la mente que tiene, al grado de que él pasa ocupado desde que él se levanta hasta esta hora. Increíblemente hicimos este podcast, pero él ha estado viendo la hora porque es una persona muy ocupada, mas sin embargo siempre tiene ese espacio, ese momento para poder brindarle esa creatividad y que lo ha plasmado en su familia. Esto es podcast del municipio del Corpus, aquí en esta plataforma de redes de El Corpus TV. Hasta una próxima edición. Vamos a ver a quién traemos para que usted conozca lo bello y lo hermoso que tiene nuestro municipio 0605. Gracias.